queremos en primer lugar dar la palabra al doctor Octavio Augusto Tejero para que él nos comparta hoy qué es la audiencia, cómo funciona la audiencia, en nuestro sistema procesal, cómo debemos concebir la audiencia y especialmente cómo el juez alcanza la verdad en la audiencia. Doctora Magda, muchas gracias. Mis compañeros, muchas gracias por su participación. A todos ustedes por estar con nosotros, al Instituto por invitarnos. Muchas gracias. Doctora Magda. Fíjense cómo la pregunta que ha hecho la doctora Magda es una pregunta exageradamente amplia, pero por lo mismo es interesantísima. ¿Qué es la audiencia? ¿Cuál es su contenido y cómo funciona? ¿Cómo consigue la audiencia la verdad? Esa es toda una profundidad inmensa que trataremos en unos minutos escasos de redondear de la mejor manera. Para uno empezar diría, ¿qué es la audiencia? Y no digamos una definición científica, sino una definición aproximada. La audiencia es el proceso. Aproximadamente uno tendría que decir, la audiencia es el proceso. Todo lo esencial del proceso discurre y tiene que discurrir en la audiencia. Y esa parte fundamental que sucede al final del proceso tiene que funcionar al final de la audiencia, la sentencia. La sentencia oral inmediata debe funcionar por razón de inmediación, por razón de concentración, por razón de publicidad, debe funcionar ahí mismo dentro de la audiencia, al final. De modo que, si a uno le dijeran de entrada, ¿qué es la audiencia? Diría, la audiencia es el proceso. Alguien diría, no, pero un momentico, el proceso comienza con anticipación. Hay una demanda, hay una contestación de la demanda, hay una admisión de la demanda. Claro, estos son los actos previos a la audiencia. Y estos actos también tienen algún elemento de prueba, claro. Pero la esencia del proceso está en la audiencia. La esencia de la contradicción está en la audiencia. La esencia de la sentencia y la sentencia misma, que es la esencia de la audiencia y del proceso, pues están allá en la audiencia. De modo que la audiencia de alguna manera es ese acto final dialéctico en el que se encuentran las partes y el juez y los terceros que intervienen, los testigos, los peritos y demás. Y todos en ese juego dialéctico, en esa actividad de consumo, construyen una verdad, la verdad del proceso. La verdad probabilística, ya lo acabamos de ver cuando habló el doctor Parra y cuando habló el doctor Orión. La verdad probabilística. Claro, definitivamente no es tan fácil entrar a la verdad absoluta, pero nos acercamos a ella. Y nos acercamos a ella en la audiencia y en la actividad que se realiza durante la audiencia. ¿Y cuál es la actividad de la audiencia? ¿Qué sucede durante ella? De acuerdo con nuestro código, porque puede haber variables según el código, pero la esencia se mantiene en cualquiera de los códigos. Pero de acuerdo con nuestro código, el primer paso de la audiencia es la resolución de las excepciones previas pendientes. Si bien las excepciones previas debieron resolverse con anticipación a la audiencia, hay algunas que admiten la práctica de pruebas. Y la práctica de pruebas tiene que suceder en la audiencia, porque la audiencia es para eso, para la práctica de la prueba. Y una vez practicada la prueba pertinente para la resolución de excepciones previas, pues se tienen que resolver. Terminado ese paso, agotado ese paso, debe discurrir el paso de la conciliación, de la posibilidad de las partes de llegar a algún acuerdo, de encontrarse, que a veces nos negamos esa opción. Y entonces esta parte de la audiencia es esencial para abrir ese espacio, esa posibilidad de acuerdo. La tercera etapa de la audiencia en el código nuestro, en el Código General del Proceso, es una etapa fundamental. Ya es una etapa probatoria, pero al mismo tiempo que es probatoria, es también una etapa clarificatoria de las posturas de las partes. Es el interrogatorio a las partes. Pero este código ha insistido en un tema fundamental.
hay interrogatorio obligatorio por parte del juez a las partes. A las partes el juez las interroga de manera obligatoria, dice la norma, oficiosa y exhaustiva. El juez va hasta el fondo, según dice el código, para encontrar la verdad que reposa en cada uno de los contendientes, en el demandante y en el demandado, y la busca hasta donde pueda, hasta donde más pueda. Pero además de interrogar el juez a las partes, pueden las partes interrogarse entre sí. Lo que antes conocíamos como el interrogatorio de parte para obtener confesión del interrogado, claro, ellos pueden hacerlo. Y además, dice el código, el litisconsorte facultativo puede interrogar a su litisconsorte facultativo. Claro, habría que profundizar mucho en estas ideas porque tienen mayor engranaje. Pero además, eventualmente pudiera pensarse, y así lo puede mostrar el código, aunque no lo diga de manera textual, puede pensarse en el interrogatorio que le hace el abogado a su propia parte, porque hay un momento de ese interrogatorio en que la parte se pone en posición de testigo, es decir, estamos ante un testimonio de la parte, y si hay un testimonio de la parte, es apenas natural que el abogado de ella pueda hacer un interrogatorio. Insisto, esto no está textual en el código, pero podemos arribar a una conclusión semejante. Pasado el tema de los interrogatorios de las partes, pasado todo este tema, viene un paso fundamental de la audiencia. Viene la definición del litigio, de la cual va a hablar un profesor ahora más tarde desde el punto de vista de lo contencioso administrativo, pero nosotros estamos mirando aquí desde una óptica un poco general y también desde la óptica del Código General del Proceso. Viene la definición del litigio. ¿Y en qué consiste la definición del litigio? No es otra cosa que la determinación de los hechos que ya están probados en el proceso hasta ese instante y la determinación de los hechos que hace falta probar. Determinación de los hechos probados y determinación de los hechos que falta probar. Este paso es importantísimo porque le ahorra a la audiencia una cantidad de actividad probatoria eventualmente innecesaria. Si vamos a realizar más adelante pruebas sobre hechos que ya están demostrados, pues estamos perdiendo el tiempo. Luego vamos a determinar en este punto, entre los tres, demandante, demandado y juez, entre los tres, qué es lo que está demostrado en el proceso. Y advertido qué es lo que está demostrado, pues no practicaremos pruebas sobre eso porque ya está demostrado. Luego vamos a practicar pruebas únicamente sobre aquello que acordamos que falta demostrar, que falta probar. El paso siguiente, como es natural, será el decreto de pruebas. En algunos casos el decreto de pruebas, en otros casos simplemente la prescindencia de aquellas pruebas que ya se dijo que no son necesarias en virtud de los hechos que ya están probados. Y una vez terminado este paso del decreto o prescindencia probatoria, aparece la práctica de la prueba. En términos muy sencillos, en la práctica de la prueba nos vamos a encontrar probablemente en la gran mayoría de los casos con interrogatorio al testigo o a los testigos, interrogatorio a los peritos o al perito y no más. En la gran mayoría de los casos. Eventualmente podríamos pensar en una inspección judicial, pero normalmente solo vamos a pensar, frecuentemente solo vamos a pensar en estos dos elementos. Y luego, en ese aspecto, en ese momento procesal, pues intervienen las partes e interviene el juez interrogando a los testigos, interrogando a los peritos para extraer la verdad que ha de declararse más adelante. Terminado este punto, terminada esta actividad, vienen los alegatos de las partes, aquella oportunidad que tienen los abogados para intervenir y convencer al juez de sus posturas probatorias, normalmente probatorias, salvo que en el caso concreto la discusión sea de carácter jurisprudencial o legal, que normalmente no lo es, porque normalmente el tema es más probatorio. Entonces tendrán que hacer la postura probatoria, la experiencia probatoria tendrán que exponerla allí para intentar convencer al juez. Y por último, la audiencia ha de concluir con la sentencia que emite el juez. Naturalmente, producida la sentencia, habrá el debido
la apelación, si hay el lugar, pero digamos que la parte esencial viene hasta aquí y eso es pues la audiencia, ese es su contenido esencial, eso es lo básico de la audiencia. Fíjense cómo lo que fluye de la audiencia, lo que tiene que fluir de todo esto es la verdad del proceso. Es lo que tiene que fluir, lo que tiene que salir de toda esta actividad, la verdad del proceso, de toda una actividad que ustedes acaban de ver, que es una actividad dialéctica, de creación o de construcción de conocimiento de manera colectiva, que esa es la idea. Allí entonces confluyen los principios fundamentales de inmediación, concentración y publicidad. Doctora Magda, muchísimas gracias. A usted, doctor Tejero. Gracias por su exposición.